Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth, la teología del libro de Ruth. Eva Peñande Yara, hoy Ñande Eva Peñande Yara, Omombe Usea Ñande a través del libro de Ruth. Nosotros estamos con un tema muy interesante que es mirar y ver cuáles son los temas centrales de este libro. El central es Tamaya Ea lleva, pero es importante volver a recordarlo, siempre será sobre la defensa de la dinastía davídica. Este libro quiere defender la figura de David. El rey David en general, incluso desde su descendencia, desde donde él está viniendo, de donde desciende, es decir, tiene alguna raíz moabita y por lo tanto se nota que esta es una cosa bien concreta. Entonces con esto también se está mostrando, parece que David en realidad fue un golpista, ¿verdad? O sea, un golpe de estado que le hizo a Saúl, porque no, es absolutamente de la dinastía de Saúl. Esta es otra dinastía, comienza otra dinastía. Cuando David sube, entonces comienza una nueva monarquía, un nuevo rey, totalmente. Y después se dan cuenta que toda la Biblia procura siempre salvar la figura de David. Entonces aquí hay algo. Y hay muchos enemigos, evidentemente. Incluso hay muchos que quieren volver a recuperar esa dinastía del rey Saúl. Y entonces desde ahí también, cuando comienza a escribirse la Biblia, con todo este trasfondo se comienza a escribir y por lo tanto ya es Yamonana al rey David, porque el rey David es nuestro héroe máximo. Nosotros si queremos comparar es como decir, ya veré cuál año de héroe máximo allá es ya Mariscal López, pero hay muchos que están en contra de Mariscal López y hay muchos entonces que le quieren salvar a toda costa y dicen de todo para salvarlo, ¿verdad? Pobrecita. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, entonces cada uno pone su argumento y cada uno pone sus razones. Aquí sucede la misma cosa. Y aquí, con este libro, lo que se está haciendo es salvar la figura, la dinastía davídica, la dinastía del rey David. Y entre estos temas principales, porque este es el tema principal number one, entonces van apareciendo otros temas. Otros temas, pero que siempre después apuntan hacia el tema central. Nosotros decíamos un primer tema era que Dios interviene, por ejemplo, siempre en la historia. Dios que está presente, Dios que no abandona a su pueblo. Otro tema era el de la asistencia divina.
Dios entonces que dirige la historia, que asiste a su pueblo, la acompaña en todo momento, en las buenas y en las malas, sería en este sentido. Por lo tanto, Dios no está en silencio, a pesar de que Dios es como un Dios de perfil bajo. Que en el Génesis, en el Éxodo, Dios habla, Dios le dice a Moisés, Dios se dirige, Dios ordena. Dios se iró contra el pueblo. Sin embargo, aquí en ningún momento nos dice Dios hizo eso y Dios le dijo a Ruth y Dios entonces se interpuso y Dios fue a la noche y le tocó a Boaz, etc. No. Aveñan de Yara en ese sentido no aparece y hoy. Entonces es como decimos nosotros, parece medio de perfil bajo. Dios está en silencio. Pero en realidad, en todo el libro no existe un diálogo directo de Dios con alguna persona. No existe un solo diálogo de Dios con alguna de las personas que están aquí, ¿verdad? Como personajes principales de la obra. No. Dios no habla, Dios no dice nada. No existen revelaciones a través de sueños o a través de ángeles, tampoco eso. No dice que durante la noche Dios se le apareció en sueño a Ruth, o se le apareció en sueño a Boaz, o Dios le habló y le dijo, o mientras estaba durmiendo vinieron los ángeles y se le aparecieron y le dijeron, ella popea, ella poamo, no, silencio total y absoluto. Pero sin embargo, nos damos cuenta que en todas las acciones, el accionar de Ruth, el accionar de Boaz, siempre es como esa inspiración profunda que sale de adentro. A peña de Yara, a tecu oñemongueta en de peña pues tu umeina. Upepe la de Yara oñeñanduca. Es interesante, ¿verdad? Porque entonces esto también a nosotros nos puede ayudar bastante. Nos puede ayudar bastante, digo ya en un sentido bien pastoral, en un sentido de aplicación para nuestra vida. Porque estamos en la ñande pues te ve la ojeca formal la lleva. O ya venían de Yara, o Hendua venían de Yara, o Pocuana ese venían de Yara, para decir sí, ahora creo, ahora sí. Aquí en este libro no. Y sin embargo Ruth aparece como una mujer siempre animada, dirigida por la acción de Dios. Volvemos enseguida con más de Yara en Antiguo Testamento. Estas imágenes son de inicios de junio. Y estas, de ahora. La rodilla del Papa no mejora y sus cambios en la agenda son constantes. El último y más clamoroso ha sido suspender el ansiado viaje a África y está por ver el viaje a Canadá. Sin embargo, que camine con dificultad no quiere decir que vaya a renunciar al papado. Al menos esto es lo que los obispos de Brasil señalaron a Vatican News tras su visita ad limina a Roma. Uno de ellos, el prelado de Portobello, explicó al medio de comunicación del Vaticano que el pontífice desmintió los rumores sobre su dimisión. Les dijo que no se le pasa por la cabeza y que quiere vivir su misión hasta donde Dios le permita. En la misma línea se pronunció el secretario general del Sínodo, el cardenal Mario Gretsch, en declaraciones a Rome Reports. El Papa Francisco, por desgracia, tiene una dolencia en su rodilla, pero créanme, su cabeza y su corazón están como nunca. A lo largo de las últimas semanas, su estado de salud levantó especulaciones, sobre todo después de cancelar el viaje a África y de anunciar la visita a la localidad donde está enterrado Celestino V, el primer papa que renunció. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el diálogo de Jesús con Pedro que está al final del Evangelio de Juan. Se trata de un coloquio directo y abierto entre el maestro y el discípulo, basado en la libertad y en la verdad. En este pasaje encontramos también algunas referencias a la ancianidad. Jesús advierte a Pedro que con el paso del tiempo tendrá que aprender a seguirlo teniendo en cuenta la propia fragilidad, que lo limitará en su acción e incluso en ciertos aspectos lo llevará a depender de los demás.
Este diálogo nos brinda una gran enseñanza, y es que en cada etapa de la vida tenemos que conocernos y aprender a ser coherentes, contando con nuestras fragilidades, contando con nuestras limitaciones. Para ello necesitamos, sobre todo en la ancianidad, una espiritualidad que nos ayude a mantenernos fieles al seguimiento de Cristo hasta el final, sabiendo dar espacio a las jóvenes generaciones que vienen detrás de nosotros y agradecer al Señor todas las bendiciones que recibimos de su infinita bondad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María que asemejen nuestros corazones a los suyos y que palpitando al mismo ritmo sepamos vivir con fe y serena alegría cada etapa de nuestra vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. En nombre del Padre. El Papa Francisco ha hablado de despedida y de saber decir adiós dejando paso a los jóvenes durante la catequesis dedicada a la vejez de la Audiencia General de este miércoles en la Plaza de San Pedro. Imparare a congedarsi. Questa è la saggezza degli anziani, ma congedarsi bene, attenti, col sorriso, a congedarsi in società, a congedarsi con gli altri. La vita dell'anziano è un congedo lento, ma un congedo gioioso. Ho vissuto la vita, ho conservato la mia fede. Gli anziani non dovremmo essere invidiosi dei giovani che prendono la loro strada, che occupano il nostro posto, che durano più di noi. Precisamente después de semanas en las que han tomado fuerza los rumores de una posible renuncia del pontífice, aquejado de graves problemas de movilidad, el Papa Francisco se ha puesto a sí mismo como ejemplo mientras reflexionaba sobre el relato evangélico del diálogo entre Jesús resucitado y Pedro. Quando eri giovane eri autosufficiente, quando sarai vecchio non sarai più così padrone di te e della tua vita. Dillo a me che devo andare in carrozzina, ma è così, la vita è così. Con la vecchiaia ti vengono tutte queste malattie e dobbiamo accettarle come vengono, no? Non abbiamo la forza dei giovani. Tras citar un pasaje de San Ignacio de Loyola en el que invita a dar testimonio como discípulos de Jesús en la vida e incluso cuando ésta se acaba, el Papa argentino ha vuelto a insistir sobre la necesidad de aceptar los límites de la vejez. Seguire Gesù sempre, a piedi, di corsa, lentamente, in carrozzina, ma seguirlo sempre. Gesù non è come quell'immagine zuccherosa di Immaginette, no, Gesù è alla mano nostra, è vicino a noi. Durante los saludos en lengua italiana ha expresado su solidaridad con Afganistán y las víctimas del terremoto que ha golpeado el sudeste del país. También ha lamentado el asesinato de 2 jesuitas y de un laico en una iglesia mexicana. Y por último ha recordado la guerra de Ucrania. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth. Nos encontramos ahora hablando de la forma como Dios actúa. Dios en este libro aparece en silencio. Aparece ciertamente, pero en silencio. En todo el libro no existe un solo diálogo directo de Dios con alguno de los personajes, con alguna persona que actúa aquí en este libro. Ni uno. No existen revelaciones a través de sueños, no existen revelaciones a través de los ángeles. Pero, aún así, a pesar de que no existen estos momentos específicos donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios envía una señal, pero a pesar de todo, la intervención de Dios en el relato sigue jugando un rol central. Entonces Dios sigue jugando un rol central. Y esto es lo que nosotros aquí tenemos que encontrar. Esto es lo que nosotros aquí tenemos que descubrir. Que el rol de Dios sigue siendo central. Entonces no es simplemente porque Dios habló, porque Dios dijo, porque Dios apareció. Por eso estaba diciendo anteriormente, es importante informar en Abel Añande. Ñahendú Ayebamba Eishaba, Abe Ñanembo Eseina, el autor sagrado del libro de Ruth. Anila Yekola Yaheka, Anila Yekoña Anoina. Que Dios se manifiesta, que Dios viene y te toca, que Dios hace eso y que Dios te habló y que Dios y que Dios. Abe Daiporimba Ebe Tebillama. Pero sin embargo, la teología del libro de Ruth nos dice que Dios está siempre presente, pero pealañan de Yara y prudente vea y shawaina. El prudente es aquel que se queda como que cabizbajo, en silencio, está entonces ahí de perfil bajo a llevar, pero sin embargo tiene una acción fortísima. Aveñan de Yara y no la dirigía, pero ¿quién es ABT? Por lo tanto, la intervención de Dios en el relato sigue jugando un rol central. El rol de Dios es elemental y fundamental. El gran número de veces que se menciona, aquí se menciona muchas veces a Dios, vamos a ir mirando un poco. En el capítulo 1, ¿verdad? 8 y 9, Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelva cada una a la casa de su madre, que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquilas en compañía de un nuevo esposo. Y las besó, pero ellas prorrumpieron en sollozos. Bueno, aquí entonces es una primera intervención de Dios, pero donde Dios es nombrado, donde Dios aparece. Un gran número de veces aparece Dios siendo nombrado. Dios es mencionado. También en el versículo 13, vamos a mirar el versículo 13, dice, ¿esperarán ustedes hasta que ellos se hagan grandes? ¿Dejarían por eso de casarse? No, hijas mías, mi suerte es más amarga que la de ustedes, porque la mano del Señor se ha desatado contra mí. La mano del Señor se ha desatado contra mí. De nuevo, entonces, la presencia, el accionar de Dios. Coico ayer bueno, peoico, porque ave oína la providencia. Ave loico agüeñan de bueno, por algo loico oína. Peñan de Yara, ahí está, ñan de Yara. Oína con amba oico agüeñan de la puicuere. Dios está detrás de todo esto. Dios entonces es el que está actuando de cierta manera. Actúa en silencio, pero Dios está actuando. En el versículo
20-21 del capítulo, en el versículo 17 también. Moriré, dice, donde tú mueras, y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Que el Señor me castigue. Es decir, le estamos dando aquí a Dios toda esa autoridad. Ñande Yara, el Oyapoje, Ñande Yara, el Odirigía y Napeñande Coge. Ñande Yara es el que está presente entonces en la comunidad. Que el Señor haga eso. Que el Señor, evidentemente, realice todo esto. Y eso lo encontramos en el versículo 17. En el versículo 20-21 de nuevo aparece. Ella en cambio respondía: no me llamen más Noemí, díganme Mará, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. El Todopoderoso, primero, luego ya aquí. Como venían de la shepe ya y menos, shenda gabema, shendie, dos por abema las cosas, amá, apeañan de yara, porque el Todopoderoso me ha llenado. Entonces, ¿de qué cosa? De amargura. En el versículo 21, partí llena de bienes y el Señor me hace volver sin nada. Entonces, se dan cuenta, queridos amigos, aquí la acción de Dios, a pesar de que es un Dios que está en silencio, que no habla, sin embargo, es el que está accionando también en la vida de cada uno de los personajes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. El cuarto vicio capital es la ira, el sentido emocional del desagrado y también generalmente es un antagonismo suscitado por ese daño real o aparente. La ira puede llegar a ser también pasional, ¿verdad? Cuando las emociones se excitan fuertemente. ¿Cuál es la virtud para vencer a la ira? Es la paciencia, sufrir con paz y serenidad todas las adversidades. Si vamos a buscar un ejemplo de paciencia, lo vamos a encontrar en Jesús, el que lleva la cruz, el que carga con nuestros pecados.
son dos cosas las que nos dan la medida de la paciencia. En primer lugar, el sufrir pacientemente los grandes males, por una parte, o sufrir sin rehuirlos, es decir, estos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz también sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión Él no profería, nos dice la palabra de Dios, ninguna amenaza. Como cordero fue llevado al matadero, Él enmudecía y no abría la boca. Grande ciertamente fue la paciencia de Cristo en la cruz. Cuando Pablo habla de este aspecto de la entrega generosa y la paciencia de Cristo, Pablo después dice, también nosotros, dice, corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe. Jesús, que renunciando el gozo inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. También Santo Tomás de Aquino, en la exposición que hace sobre el credo, nos habla de la paciencia. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. ¿Qué significa recibir el sacramento de la comunión? Significa recibir el cuerpo de Jesús, su sangre, su alma y su divinidad bajo la apariencia del pan y del vino. A Dios no le bastó hacerse hombre y morir por cada uno de nosotros, sino que quiso quedarse también por siempre entre nosotros en la Eucaristía, hacerse pan para unirse a nosotros en la comunión. Por eso es muy importante acercarse a la Eucaristía, a la misa, para poder recibir a Jesús todos los días. ¿Cada cuánto tiempo puedo comulgar? La comunión frecuente debe ser en lo posible todos los días, alimentarse con el cuerpo y la sangre de Jesús, recibirle a Jesús Eucaristía. Pero la Iglesia ciertamente nos propone que por lo menos una vez a la semana, cada domingo, nosotros nos acerquemos a la comunión. La mejor devoción que podemos tener es la comunión diaria en la Santa Misa. ¿Puedo comulgar sin confesarme? Es una de las preguntas que siempre la gente realiza. Lo ideal es poder confesarse antes de comulgar, preparando y limpiando nuestro corazón para que Jesús pueda entrar en nosotros y encuentre el corazón purificado. Este es el acto más sublime que podemos hacer nosotros. Pero atención, si nosotros no tenemos un pecado grave, entonces podemos acercarnos a comulgar sin esa confesión directa, sin esa confesión antes de la comunión. Pero siempre recordemos que es muy importante el ir preparando el corazón para recibir a Jesús Eucaristía. El corazón limpio, la vida tiene que estar en esa sintonía con el Señor para poder recibir su cuerpo y su sangre. ¿Y qué es la comunión espiritual? La comunión espiritual consiste en decirle a Jesús cuánto deseamos recibirle en nuestro corazón. A diferencia de esa comunión sacramental que hacemos en la Eucaristía, recibiendo su cuerpo y su sangre, es ese acto de deseo, pero que contribuye a avivar en nosotros esa sed de Dios y nos dispone a recibirlo. Algunas veces no podemos recibir a Jesús porque en ese momento estamos con una situación difícil, en el sentido de que estamos en una situación irregular y por eso hacemos esa comunión espiritual. Una pregunta importante es hacernos entonces, después de esta reflexión, ¿hace cuánto tiempo que no me estoy acercando a comulgar? Y la pregunta más importante aún es,
¿Qué es lo que me está impidiendo a mí acercarme a la comunión? Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de Ruth, un libro maravilloso, que es un libro que entra, ¿verdad? Y pertenece, como decimos nosotros, aquí en nuestra introducción, en la clasificación literaria del cuento. Historia idílica, es una historia idílica que trae a colación características de la vida ordinaria de gente sencilla, ofreciendo al lector la posibilidad de disfrutar el drama y la acción de sus personajes. Y gusto formar algo libro que lleva. Y 4 capítulos nomás tiene, pero está muy bien elaborada toda la trama de esta historia idílica. Es decir, que se va escribiendo, es una novela, nos dice, y por lo tanto se va escribiendo de acuerdo a una necesidad, y esta necesidad es la de salvar nada más y nada menos que la dinastía del rey David. Llamó imponana al rey David, porque parece que David lleva. Y aquí el autor sagrado, al mirar y decir, bueno, él es nuestro héroe máximo, y ande llamó imponana, ya explica ponana, erebala David, la upeyaina, y cuáles son sus puntos positivos. Pero das ahí oí la peañonte, das ahí oí la David ya pues agüeretera a espechoña comportable, sino que también estamos diciendo de dónde proviene. Das ahí familia ponaina ver. Porque en el fondo se nota que David aquí se está presentando como un usurpador del poder, o por lo menos eso es lo que entendemos aquí. Porque él usurpa, hace un golpe de estado al rey Saúl. Entonces Saúl se queda con la monarquía, se queda con el reino. David es el que tiene más fuerza entonces. Y por eso es que después a David se le presenta como un manso corderito ya es bebé. Aengo ruito ire sarohuemita y pastorcito. Y después va creciendo así de a poquito. Está en muy buena relación al comienzo, enteroveados al Juyubat, al rey Saúl, así como te presenta, ¿verdad? La historiografía bíblica te presenta de esta manera. Y bonito formal. Pero sin embargo, en el fondo, lo que se está haciendo había sido, con estas narraciones, es presentarnos a un David idílico. ¿Por qué? Porque David no era tanto así como se muestra. De vez en cuando hay cosas que no se pueden esconder de las cosas bastante duras y negativas que hizo David. Hay cosas que todo el mundo sabía. Vean, diga, tuvimos cañé el autor sagrado. Entonces, on senta mantea luz. Por ejemplo, el caso de que mandó matar, ¿verdad?, a Urías, el hitita, para quedarse con su mujer. Y después de ahí justamente nacerá también nada más y nada menos que el rey Salomón. Bueno, se va presentando toda esta historia muy interesante para decirnos que Dios es el que va dirigiendo la historia. Y aquí los autores de estas narraciones lo van presentando muy bien. Y aquí nosotros estábamos hablando y decíamos que justamente en el libro de Ruth, Dios está en silencio. Dios está en silencio, pero sin embargo es Dios el que va dirigiendo toda la historia. Nosotros leíamos los pasajes, ¿verdad?, un gran número de veces que se menciona a Dios actuando. Vamos a mirar un poco, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 13, dice lo siguiente: pasa aquí la noche y mañana, si Él quiere ejercer conmigo su derecho, que lo haga. De lo contrario, lo haré yo. Te lo juro. Acuéstate hasta que amanezca. Bueno, aquí entonces es la acción de Dios también. En el 3.13. Luego en el 4,
4, 11, 12. Vamos a ver un poco. El 4, 11, 12 dice lo siguiente. Toda la gente que estaba en la puerta de la ciudad de los ancianos respondieron: somos testigos que el Señor haga a esta mujer semejante a Raquel y a Lía, las dos que edificaron la casa de Israel, que llegues a ser poderoso en Éfrata y adquieras renombre en Belén. Bueno, también el versículo 12, que el Señor, ahí está, que el Señor te dé una descendencia por medio de esta joven, para que tu casa sea como la de Pérez, el hijo de Tamar, que Tamar le dio a Judá. Bueno, queridos amigos, aquí estamos encontrando así el accionar de Dios, pero siempre siendo nombrado nada más, siendo nominado. Ella lleva cuñan de Yara y y habló Dios y dijo, y Dios se dirigió a Noé, y Dios se dirigió a Abraham, ¿verdad? No. Aquí todo es de una forma en tercera persona prácticamente, y es como una narración. Por lo tanto, el gran número de veces que se menciona crea la conciencia de su no presencia, ya sea en los casos de desastre o de la escasez al paso de la riqueza. Esto es, ya sea en los casos de desastre o de la escasez al paso de la riqueza. Crea la conciencia de su no presencia. Ateku ñande yaranda y poriaina. Coabe ateku oñe eante. Coabe enseguida ñande ya, ¿verdad? Porque nosotros lo leemos simplemente como en tercera persona. Y dijo Dios, ¿verdad? Pero en el sentido aquí, por ejemplo, que el Señor te dé una descendencia por medio de esta joven, ¿verdad? Que el Señor, como un deseo simplemente. En el 11 también, que el Señor haga de esta mujer semejante a Raquel y a Lía, y así sucesivamente. Pero no es el Dios directamente que tiene un diálogo directo con los personajes. Si seguimos un poco más, vemos que el libro puede ser leído casi como un homenaje a Dios que realiza su voluntad a pesar de todos los obstáculos. Dios entonces realiza su voluntad a pesar de todos los obstáculos que se pueden encontrar. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre, que viene a nuestro encuentro el Señor Jesús, que nos regala su bendición, el Señor Jesús que nos regala su gracia. Leemos de la profecía de Amós. Nos dice: escuchen esta palabra que el Señor pronuncia contra ustedes, israelitas, contra toda la familia que yo hice subir del país de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todas las familias de la tierra. Por eso les haré rendir cuenta de todas sus iniquidades. Van juntos dos hombres sin haberse puesto de acuerdo. Ruge el león en la selva sin tener una presa. Alza la voz el cachorro desde su guarida sin haber cazado nada. Cae el pájaro a tierra sobre la trampa si no hay un cebo. Salta la trampa del suelo sin haber atrapado nada. Suena la trompeta en una ciudad sin que el pueblo se alarme. Sucede una desgracia en la ciudad sin que el Señor lo provoque, porque el Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus servidores, los profetas. De todas estas preguntas, queridos hermanos, nos están diciendo, estas son consecuencias. Quiere decir, la pepeiko ainojina. Oíno la emboria joven de Bitebe, oíno la campesino sin tierra, oíno la indígena joga sin tierra, en la ignorancia, en la pobreza, en el abandono, oíno la mitacuera juventud en la droga, en las calles, en los semáforos, oíno la emboria juña de Bitebe. En síntesis, si hay tantos asentamientos, si hay invasión de tierra, entonces quiere decir que hay una causa de Yara. Y así de sencillo. Y esta es la palabra de Dios. Y por algo, ruge el león solamente por rugir, porque quiere rugir. O cualquiera de estas preguntas. Alza la voz el cachorro solamente. O guajureibio la yagua. O endugo meneina algo. O pela o guajuina. Y así sucesivamente. Queridos hermanos, todo tiene su causa. Allá se caguen a esa causa. Anila ñañe heredita y jalaya ende. Con don va a poseer hoy. Con don ya posee hoy. Con ñate ente hoy. Yo les aseguro que no, queridos hermanos. Porque si está correina, así está endúgina, has estado en el año de la pichacoa, que tienen muchos valores, pero nunca se les ha dado esa posibilidad. ¿Por qué? Y porque le hemos sacado, le hemos robado. Hemos robado los sueños de una nación, hemos robado los sueños de tanta gente, queridos hermanos. Cada uno entonces sabe muy bien cómo estamos actuando. Vamos a pedir al Señor que nos toque el corazón, nuestra vida, para que hagamos verdaderos cambios en nuestra vida y en nuestra historia. Que la bendición de Dios descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia
y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro maravilloso de Ruth.
Nosotros hablábamos y decíamos que el libro puede ser leído casi como un homenaje a Dios que realiza su voluntad. Peñandillara, a eoílo yapoa, peñandillara, a eoí, entonces a peñe piseno, a oyapoñandere. A pesar, ¿verdad?, de todos los obstáculos que nosotros podemos encontrar aquí. Un autor llamado Campbell dice justamente, a pesar de nuestra fascinación por los personajes Ruth, Noemí y Boaz, Dios es el actor principal de la historia. Entonces, en la reflexión, ¿verdad?, de este biblista, dice, a pesar de nuestra fascinación por los personajes, a ver, Boaz, cómo se comporta, qué características tiene, Ruth, cómo actúa, cómo enfrenta la situación, Noemí, cómo hace. Sin embargo, Dios es el actor principal de esta historia. No obstante que los seres humanos sigan siendo agentes morales libres, la mano invisible de Dios dirige los acontecimientos llevando a cabo su plan, transformando la riqueza y todo lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Principalmente también después esa gran angustia que sufre Noemí, la convierte en alegría exultante. ¿Quién convierte en esa alegría exultante? De una tristeza de Noemí a una alegría. ¿Quién es el que convierte? Y es Dios. Es Dios entonces quien recompensa el compromiso de Ruth con el Dios de Israel y de la comunidad con un lugar de honor permanente. Lugar de honor permanente. Pero es siempre Dios el que actúa. Es siempre Dios entonces el que está haciendo aquí algo a favor de su pueblo. Es característica de Noemí y de las oraciones de Boaz pensar que la bendición de parte de Dios es la respuesta natural de Yahvé a la fidelidad y a la bondad humana. Entonces, respuesta natural de Yahvé a la fidelidad y a la bondad humana. Noemí reza para que el Señor conceda a sus nueras la seguridad en un matrimonio. Entonces reza, pide. Y esto es importante, ¿verdad? Porque Noemí reza para que el Señor le conceda a sus nueras. Y Dios ciertamente que actuará de una o de otra manera. Y que el Señor bendiga también a Boaz. Vamos a mirar un poco el capítulo 1, versículo 8 y 9, justamente es esa oración. Noemí dijo a sus nueras, váyanse, vuelvan cada una a la casa de su madre. Que el Señor, ahí está, es el accionar de Dios, que el Señor tenga misericordia de ustedes, como ustedes la tuvieron con mis hijos muertos y conmigo. Que el Señor les dé un lugar para vivir tranquila, en compañía de un nuevo esposo. Bueno, se dan cuenta entonces, queridos amigos, aquí detrás de todo esto, de nuevo, está esa petición, ¿verdad? Porque sabemos, ya lleva peñan de yara, peñan de pusino, el olla poina, a operar en de ya moyana be pobe, operar en de ya esa ponanamba, eisha pa ya potamba, eisha pa peñan de yara, o ya potajina, porque ya anden en duta catote. Y por lo tanto, el Señor que conceda a sus nueras la seguridad en un matrimonio y que el Señor bendiga a Boaz. En ambos casos, la bondad y la fe piensa de los destinatarios. Al mismo tiempo, Boaz también reza para que el Señor recompense a Ruth por su fidelidad a su pueblo y reciba esta bendición de parte de Dios. Vamos a mirar un poco entonces, porque me parece que es tan importante esto. La bondad y la fe plena de los destinatarios. Al mismo tiempo, Boaz reza para que el Señor recompense a Ruth. También, es decir, como dirigiéndonos y diciendo, Ñandillara, neneje un oréndiga tu moero ya pombae.
desmantelaremos gueta. A Rojirurende, Emina y Yupeayeva, dale el verajá, dale esa bendición, dale, Señor, esa acción de gracias, bendición de Dios, verajá, que recompense a Ruth por su fidelidad a su pueblo y reciba esta bendición de parte del Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces por el día de hoy vamos concluyendo como siempre, pero vamos a seguir estos temas principales, sobre todo aquí el accionar de Dios. Dios no es que aparece ahí en primer lugar, el año que está bien, es sueño, que esto, que aquello, un bosurru, un boguarara, cuanto es. No, es un Dios perfil bajo, ya es bebés. Pero ya todo el mundo se dirige a Dios y Dios es el que después decide y acciona a favor nuestro. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.